¿Alguna vez has sentido que, en medio del ruido de la vida, es difícil escuchar la voz de Dios? Problemas, preocupaciones, malas noticias, responsabilidades. Todo parece tan fuerte que su presencia parece lejana y su voz, casi imperceptible. Sin embargo, la Biblia nos revela que la voz de Dios no solo se escucha, la voz de Dios tiene poder. Un poder capaz de crear, transformar, restaurar y traer paz en medio de las circunstancias más difíciles. El Salmo 29 es un canto majestuoso que nos invita a contemplar la grandeza de la voz de Dios. Esta no es una voz común, es una voz que truena sobre las aguas, que quiebra los cedros más fuertes, que hace temblar los montes y al final trae paz a su pueblo. Permíteme preguntarte, ¿estás necesitando escuchar la voz de Dios en medio de tu situación actual? ¿Has sentido que los problemas gritan tan fuerte que te cuesta distinguir lo que Dios quiere decirte? Si es así, este mensaje es para ti. Hoy descubrirás que la voz de Dios no está en silencio. Él sigue hablando a través de su palabra, de las circunstancias, de las personas correctas y sobre todo, a lo profundo de tu corazón. Pero para escucharla, necesitas silenciar por un momento las demás voces y aprender a reconocerla. Quédate hasta el final de este video, porque no solo vamos a estudiar este salmo en profundidad, también aprenderás cómo abrir tus oídos espirituales y sintonizar tu corazón para que, en medio de cualquier tormenta, puedas escuchar la voz que calma los vientos y trae paz. Recuerda, la voz de Dios no solo informa, transforma. Y hoy puede ser el día en que esa voz poderosa cambie por completo tu historia. Para comprender plenamente el impacto de este salmo, debemos situarlo en su contexto histórico y espiritual. El Salmo 29 es un himno de alabanza atribuido al rey David, uno de los personajes bíblicos que mejor comprendió la grandeza y el poder de Dios. David no era solo un guerrero valiente y un líder sabio, era un hombre profundamente espiritual, que contemplaba la creación y veía en cada elemento de la naturaleza una manifestación del poder divino. Este salmo se enmarca en una cultura rodeada de pueblos paganos, como los cananeos, que atribuían las fuerzas de la naturaleza a sus propios dioses falsos, especialmente a Baal, a quien consideraban el dios de las tormentas. David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este salmo como una declaración pública de que el verdadero Dios es el Señor de la creación, el único con poder sobre las aguas, los truenos, los relámpagos y los cielos. El propósito de este salmo no es solo describir fenómenos naturales, sino revelar cómo la voz de Dios trasciende lo visible y ejerce un poder real y absoluto sobre todo lo creado. Estructura temática del Salmo 29. Versículos 1 a 2. Un llamado a rendir gloria a Dios por su grandeza. Versículos 3 a 9. La manifestación del poder de su voz sobre la creación. Versículos 10 a 11. La seguridad de su reinado y la bendición de su paz sobre su pueblo. David, al observar la naturaleza, no ve simplemente truenos y tormentas. Él ve la majestuosa voz de Dios manifestándose con poder. Cada trueno es como un recordatorio de su autoridad. Cada relámpago, una señal de su presencia. Cada lluvia, una expresión de su favor y provisión. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy? Aunque quizás no estamos rodeados de tormentas físicas en este momento, todos enfrentamos tormentas emocionales, espirituales y circunstanciales. Y es en medio de esas tormentas que más necesitamos recordar que la voz de Dios sigue sonando con poder. Cuando los problemas arrecian,
su voz trae calma. Cuando las puertas parecen cerrarse, su voz abre caminos. Cuando el enemigo ruge, su voz declara victoria. Lección clave. El Salmo 29 nos enseña que Dios no es un espectador pasivo. Él reina sobre la creación y tiene dominio sobre cada circunstancia de tu vida. Su voz no es solo un eco en la distancia, es la fuerza que puede transformar cualquier situación, derribar fortalezas y traer paz a tu corazón. Ahora entraremos en la parte más profunda de este mensaje, desglosando cada versículo del Salmo 29 y extrayendo enseñanzas prácticas para tu vida. Versículos 1 a 2. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. El Salmo comienza con un poderoso llamado a la adoración. David no está simplemente sugiriendo que demos gloria a Dios, está exigiendo con convicción que se reconozca su grandeza. Reflexión. ¿Estamos dando a Dios la gloria que merece o solo acudimos a Él en tiempos de necesidad? Aplicación práctica. Haz de la adoración a Dios una prioridad en tu vida diaria. No solo le busques por lo que puede hacer por ti, sino porque su nombre es digno de gloria, simplemente por quien Él es. Versículo 3. La voz del Señor está sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, el Señor sobre las muchas aguas. Aquí, David empieza a describir el poder de la voz de Dios usando imágenes de la naturaleza. La mención de las aguas simboliza no solo el mar físico, sino también los momentos de caos y confusión. Aplicación práctica. Recuerda que, por encima de cualquier circunstancia caótica en tu vida, la voz de Dios sigue teniendo la última palabra. Versículo 4. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. David no necesita más palabras, la voz de Dios es poderosa y majestuosa. No hay situación, problema o enemigo que pueda resistirse a su mandato. Aplicación práctica. Confía en que una sola palabra de Dios puede cambiarlo todo. No subestimes el poder de su intervención en tu vida. Versículo 5. La voz del Señor quebranta los cedros. Quebranta el Señor los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano eran conocidos por ser árboles grandes, fuertes y prácticamente indestructibles. Sin embargo, ante la voz de Dios, hasta lo que parece más firme e inamovible es derribado. Reflexión. ¿Hay cedros en tu vida que parecen imposibles de mover? Enfermedades, adicciones, relaciones rotas, miedos profundos. Aplicación práctica. Ora declarando con fe: Señor, que tu voz quebrante todo obstáculo en mi vida que parece inamovible. Versículos 6 a 7. Hace saltar como becerro al Líbano, y al Sirión como hijo de búfalos. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Aquí David describe la fuerza de la voz de Dios como algo que sacude lo inmenso y lanza fuego. Esto representa tanto el juicio como la purificación que Dios trae. Aplicación práctica. Permite que la voz de Dios no solo te consuele, sino que también te corrija y purifique lo que no está bien en tu vida. Versículo 8. La voz del Señor hace temblar el desierto. Hace temblar el Señor el desierto de Cades. Incluso en los lugares más secos, áridos y sin vida, como lo es un desierto, la voz de Dios tiene el poder de sacudir y transformar. Reflexión. ¿Sientes que atraviesas un desierto en tu vida, un tiempo de sequedad espiritual o emocional? Aplicación práctica.
Clama a Dios y pídele que su voz sacuda tu desierto, para que nuevamente brote vida y esperanza en tu corazón. Versículo 9. La voz del Señor hace parir las ciervas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Este es un recordatorio de que la voz de Dios no solo destruye lo que debe ser derribado, también da vida. Produce resultados, trae fruto y revela su gloria en medio de lo que parecía estéril. Aplicación práctica. Cree que Dios no solo removerá obstáculos, sino que también traerá nueva vida, bendición y propósito en cada área de tu existencia. Versículos 10 a 11. El Señor preside en el diluvio, y se sienta el Señor como Rey para siempre. El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. El Salmo culmina con la afirmación de que, a pesar de cualquier tormenta o diluvio, Dios sigue en el trono. Aplicación práctica. Cada vez que te sientas abrumado, recuérdate, Dios sigue en control. Él es Rey para siempre. Su paz está sobre mi vida. Conclusión de la sección. El Salmo 29 nos enseña que la voz de Dios no solo fue poderosa en el pasado, sigue siendo poderosa hoy. Es la voz que trae calma en la tormenta. Es la voz que derriba los muros que parecen imposibles. Es la voz que produce vida donde solo hay desolación. ¿Estás dispuesto a silenciar el ruido del mundo para escucharla? Saber que la voz de Dios tiene poder es maravilloso, pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos escucharla en medio de tanto ruido? Vivimos en un mundo saturado de información, opiniones, malas noticias y distracciones. Las voces externas son fuertes y las internas, a veces, nos llenan de dudas, miedos e inseguridades. Por eso, es vital aprender a sintonizar nuestro corazón para escuchar la única voz que realmente importa, la voz de Dios. Aquí te comparto 4 principios fundamentales para aprender a escucharla con claridad. 1. Busca la voz de Dios en su palabra. La forma más segura y clara en la que Dios habla a sus hijos es a través de la Biblia. Cada página está impregnada de su voz, de su carácter y de su voluntad. Muchas veces buscamos respuestas en lugares equivocados, cuando la respuesta ha estado siempre en la palabra. Aplicación práctica. Dedica un tiempo diario a leer la Biblia, aunque sean 10 minutos. Antes de empezar, haz esta oración: Señor, háblame a través de tu palabra hoy. No leas solo por rutina, permite que cada versículo hable directamente a tu corazón. 2. Aprende a guardar silencio ante Dios. Estamos tan acostumbrados a hablar en la oración, a presentar peticiones, que a veces olvidamos quedarnos en silencio para escuchar. La voz de Dios muchas veces se percibe en la calma, en la quietud. Así como Elías no lo escuchó en el viento recio ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19:12, tú también necesitas momentos de silencio para oír su voz. Aplicación práctica. Después de orar, quédate en silencio unos minutos. No tengas prisa. Permite que tus pensamientos se aquieten. Muchas veces, en ese silencio, sentirás claramente la dirección de Dios. 3. Sé obediente a lo que ya te ha dicho. A veces decimos que no escuchamos a Dios, pero la verdad es que estamos esperando que Él nos diga algo nuevo, cuando aún no hemos obedecido lo que ya nos reveló. Dios no acostumbra a dar nuevas instrucciones cuando no hemos sido fieles en lo que ya nos mostró. Aplicación práctica. Haz memoria. ¿Qué fue lo último que sentiste que Dios te pidió? ¿Lo hiciste? Si no,
Da ese paso de obediencia antes de pedir nueva dirección. Recuerda, la obediencia afina nuestros oídos espirituales. 4. Aprende a discernir su voz de otras voces. No todo lo que escuchamos viene de Dios. Nuestra mente, las emociones, incluso el enemigo, pueden intentar confundirnos. Por eso, es vital aprender a discernir cuál es realmente la voz de Dios. Claves para discernirla. La voz de Dios nunca va en contra de su palabra. Su voz trae paz, no confusión ni temor. Sus instrucciones, aunque a veces desafiantes, siempre producen fruto de vida y bendición. Aplicación práctica. Cada vez que creas haber recibido una palabra, hazte estas preguntas. ¿Está alineada con la Biblia? ¿Trae paz a mi espíritu? ¿Me lleva a actuar en fe y en amor? Si la respuesta es sí, puedes estar seguro de que has escuchado la voz de Dios. Reflexión final de la sección. Dios sigue hablando hoy. Su voz no está en silencio. Pero, ¿estamos nosotros dispuestos a escuchar? Aprende a separar tiempo para Él, a silenciar las demás voces, a buscarle en su palabra y sobre todo, a obedecerle. Recuerda, la voz de Dios no solo informa, transforma. Y cuando aprendes a reconocerla, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Hemos llegado al final de este recorrido por el Salmo 29, y si hay algo que debes llevarte en el corazón es esta verdad inquebrantable. La voz de Dios tiene poder, y ese poder está activo hoy, aquí y ahora. Esa misma voz que creó los cielos y la tierra, que separó las aguas, que quebrantó los cedros del Líbano, es la misma voz que hoy quiere hablarte a ti. Quizá, mientras escuchabas este mensaje, sentiste que Dios te estaba recordando algo que habías olvidado. Él sigue en control. Aunque las tormentas rujan, aunque los problemas griten, su voz sigue siendo más fuerte, más poderosa y más efectiva que cualquier otra. Permíteme hacerte estas preguntas antes de cerrar. ¿Estás dispuesto a silenciar por un momento el ruido del mundo y abrir tu corazón para escuchar a Dios? ¿Te atreves a creer que su voz puede traer orden donde hoy hay caos, paz donde hay tormenta y vida donde parece que todo está seco? Hoy es el momento de hacer una pausa y decirle al Señor con sinceridad: habla, Señor, que tu siervo escucha. No quiero vivir más guiado por mis temores, por mis pensamientos confusos o por las voces de este mundo. Quiero vivir guiado por tu voz, por tu palabra, por tu verdad. Si sientes que su voz ha estado en silencio en tu vida, no te desesperes. Él sigue allí, esperando que te acerques, que hagas espacio en tu rutina, que entres en su presencia y le busques de todo corazón. Recuerda lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si eres su hijo, si has decidido seguirle, entonces tienes la capacidad de escuchar su voz. Solo necesitas entrenar tu oído espiritual, y eso comienza con pequeños actos de obediencia, tiempos de silencio y una búsqueda sincera de su presencia. Hoy te invito a terminar este tiempo con una oración. Gracias porque sé que tu voz no está en silencio. Aunque a veces me cuesta escucharte, sé que estás aquí, hablándome de mil maneras. Ayúdame a afinar mi oído espiritual, a guardar silencio ante ti y a buscarte cada día en tu palabra. Que tu voz sea mi guía en cada decisión, mi consuelo en la tristeza y mi fuerza en la debilidad. Y que nunca olvide que, por encima de cualquier tormenta, siempre estará el poder de tu voz trayendo paz. En el nombre de Jesús.
Amén.